Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es el pastor Gilberto Montes de Oca y es para mí un gran privilegio, juntamente con ustedes, que meditemos en la bendita y santa palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículos del 11 al 14. Gloria a Dios para siempre. Efesios capítulo 5, versículos del 11 al 14. Si le es posible leer la Biblia junto conmigo, le pido que lo haga. Si no le es posible por X razón, entonces por favor escuche la palabra de Dios con atención. Efesios capítulo 5, versículos del 11 al 14. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia con nosotros, en nosotros y también en las personas que están escuchando este mensaje. Allí estás tú, Espíritu Santo. Te ruego que mientras tu palabra es predicada, Señor, se rompan yugos, cadenas, ataduras, maldiciones, todo lo que no sea de tu parte, Padre. Padre, haz libre a las personas, también libres del yugo de enfermedad. Sana a los que estén enfermos. Haz milagros a través de tu palabra, conforme dice tu santa palabra, que tu palabra es acompañada con señales y milagros para la gloria de tu nombre, Señor. Con la autoridad de tu palabra reprendo ahora mismo todo plan y operación de las tinieblas. Fuera ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Desatamos tu paz y bendición, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Úsame, Padre, y toda la gloria te la doy a ti con todo mi corazón siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alumbrados por Cristo. 20 de noviembre de 1959. Una pequeña cantidad de solvente explotó y destruyó una puerta de una celda de procesamiento del laboratorio Oak Ridge de la Comisión de Energía Atómica. Evidentemente, personas estaban trabajando en ese laboratorio con algunas sustancias, productos químicos, elementos químicos, algunos de ellos radioactivos. Sin embargo, como lo acabo de mencionar, una pequeña cantidad de solvente explotó. Alrededor de medio gramo de plutonio, un elemento radioactivo, por supuesto. Este elemento, plutonio, al instante, rápidamente, fue esparcido por el aire, y eso que tan solo fue medio gramo de plutonio. Inmediatamente, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos más tarde informó lo que se necesitó para limpiar este pequeño accidente atómico. Pequeño me refiero por la pequeñísima cantidad de plutonio, el cual fue el accidente, medio gramo de plutonio. Y ellos dieron posteriormente el informe de todo lo que implicó, los daños que se derivaron de este accidente atómico. Y ellos dijeron lo siguiente: toda persona en el área de 2 hectáreas al laboratorio tuvo que entregar su ropa para que entonces ellos la pudieran descontaminar. A toda persona la examinaron por completo para asegurarse de que no había inhalado o ingerido plutonio, un elemento radiactivo, como hemos dicho. La planta de procesamiento y el reactor de investigación cercano fueron apagados por completo. Se lavaron los edificios con un detergente fuerte y se cambió el techo, el tejado a todos los edificios. Se quitó la capa de hierba, de pasto, de grama de los alrededores y se la llevó a un lugar distante, donde posteriormente la enterraron muy profundo. También se cambiaron 100 metros lineales del asfalto de una carretera cercana. También para impedir que pueda esparcirse el más ligero vestigio de plutonio que podía haber causado, se pintó totalmente todo edificio con una sustancia muy resistente. Finalmente, la Comisión de Energía Atómica informó que los daños totales de este accidente atómico
El costo total de esta renovación y proceso de limpieza fue de $350,000 en aquella época, reitero, 1959. Le informo que esta cantidad equivale a la actualidad $3.111.500 de pérdida por causa del accidente. Más de 3 millones de pérdida fueron por causa del accidente de medio gramo de plutonio. Una pequeña partícula, una pequeña masa propició más de 3 millones de pérdida. Seguramente en la planta Oak Ridge había muchos letreros que decían peligro o danger en inglés. Tan solo 1 gramo de plutonio originó un grave problema de radioactividad. Seguramente había expertos en el área de la química quienes trabajaban en este laboratorio. No aceptarían que participara una persona sin experiencia, por cuanto era un laboratorio muy especial de química atómica. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Dicho en otra versión, no participen en las obras estériles de las tinieblas. En este material radioactivo no deberían participar cualquier persona. Cualquier error podía ser fatal, y no solamente muy costoso, sino desafortunadamente podría ser fatal para las personas. Asimismo, en el terreno espiritual no debemos participar de cosas que no traigan fruto, que sean estériles. Los cristianos, las personas en general, no debemos participar de cosas que no nos beneficien espiritualmente. Aleluya. ¿Cuáles son las cualidades de un hijo de luz? Como dice la escritura, de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no participa de las obras infructuosas de las tinieblas. Y dice la palabra de Dios, versículo 11 que leímos: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Las obras infructuosas de las tinieblas. Reitero, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce: las obras estériles de las tinieblas. Es pertinente entonces mencionar que la palabra tinieblas como adjetivo en el griego proviene de iskoteinos, que significa lleno de oscuridad, cubierto de tinieblas. El grupo de palabras de raíz de esta palabra tinieblas es Scott, se deriva de una raíz ska que significa cubrir. Esta misma raíz se encuentra en iskene, que significa tienda y tabernáculo, algo que se cubre. Es decir, cuando el apóstol Pablo está hablando, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Tinieblas tiene que ver con cubrir, cubierto por tinieblas, lleno de oscuridad. Es decir, no te metas en el terreno donde está lleno de oscuridad, donde hay tinieblas, donde no está Dios, donde no hay fruto, donde hay esterilidad, donde tu vida espiritual no avanza más adelante, donde tu vida espiritual, en vez de sentirte más fortalecido, te sientes frustrado, porque ahí no está Dios, allí no está el Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia tan amada por Dios, tan amada por Pablo: no participen de las obras que no les benefician, no participen de las obras que no son buenas para ustedes como pueblo del Señor. Aleluya. Existen dos conceptos muy claros: los cristianos somos hijos de luz y los no cristianos son hijos de las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque o eres hijos de luz o eres hijos de las tinieblas. No hay términos intermedios en la bendita palabra de Dios. O eres salvo o no eres salvo. O tu nombre está escrito en el libro de la vida, o tu nombre no está escrito en el libro de la vida. O estás con Dios o estás contra Dios. O recoges con Dios o estás desparramando. O estás edificando o estás destruyendo. O estás en unidad o estás en desunidad. O estás alegre o estás frustrado. O estás en victoria o te sientes fracasado. No hay términos intermedios: o tienes vida o tienes muerte, o estás en tinieblas o estás en la luz. Aleluya. Y a los hijos de luz, aquellos que hemos conocido a Cristo, aquellos que nos hemos acercado a Dios, ahora usted se preguntará: ¿cómo puedo acercarme a un Dios santo? Hay un recurso, hay un camino, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Usted puede acercarse a Jesucristo
Usted puede tocar esa puerta de la misericordia del Dios eterno y Cristo te va a salvar. Como dice la palabra de Dios, echa sobre mí tu carga y yo te sustentaré. Salmo 55:22, aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, aleluya. Y no participen, escribió el apóstol Pablo, no participen de las obras infructuosas, de las obras estériles, de las tinieblas, aleluya. En el contexto de aquella época, esta epístola se escribió del 62 al 63 después de Cristo. El apóstol Pablo estuvo en un arraigo domiciliario, se puede decir, en un arraigo domiciliario en la ciudad de Roma, custodiado por 2 años, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 28. Y el apóstol Pablo, por la causa de nuestro Señor Jesucristo, fue llevado a Roma para comparecer ante el emperador. En aquel entonces estaba el emperador Nerón, que él fue emperador del 54 al 68 después de Cristo. Y el apóstol Pablo estaba esperando que su caso se determinara en las cortes del César, aleluya. Y mientras tanto, dice la escritura, por 2 años estuvo en esa casa alquilada, conforme a Hechos capítulo 28. Y ahí escribió esta epístola, aleluya, que se considera que fue una epístola circular. Es decir, que fue una epístola como las demás epístolas, lo aclaro, que también circularon en las iglesias de aquella época. En este caso, Éfeso estaba en Asia Menor. No era la capital de Asia Menor, la cual era Pérgamo en algún momento. Sin embargo, Éfeso llegó a ser una ciudad preponderante, una ciudad muy conocida en aquella época por el aspecto político, económico y también religioso, aleluya. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas. El paganismo y la maldad abundaban en la ciudad de Éfeso. Los ciudadanos de Éfeso se sentían orgullosos de adorar a la diosa Diana, el templo de dicha deidad pagana, Diana, conocido algunos por Artemisa, para los griegos y para los romanos como Diana. Ese templo, el templo de Diana, se dice, tardó 220 años en construirse y estaba hecho de un mármol brillante. El templo, como el apóstol Pablo lo conoció, se mantuvo en pie hasta el año 262 después de Cristo, cuando los godos lo destruyeron. El templo de Artemisa era enorme, 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Se fabricaban templecillos de Diana y su venta representaba una enorme ganancia para los plateros, los comerciantes de aquella época, entre ellos Demetrio, como es mencionado en Hechos capítulo 19 y versículo 24. El lucro religioso se había convertido, gracias a la idolatría, en el modus operandi, en la modo de operar, modo de tener ganancias de muchas personas en aquella época. Debido a lo sobresaliente de la construcción, el templo fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Diana, arquitectónicamente hablando, tenía 137 metros de largo y 74 de ancho. Lo sostenían 127 columnas jónicas hechas de mármol blanco, cada una con 18 metros y medio de altura. Impresionante arquitectónicamente hablando este templo, el templo de Diana. Se reconstruyó en tiempo de Alejandro Magno con la ayuda de todas las ciudades griegas del Asia Menor. Amados hermanos, y Diana es la Diana de los efesios. Se rendía culto, adoración, idolatría en los habitantes inconversos de Éfeso. Y allí estaba una iglesia que había recibido a Cristo, una iglesia que estaba perseverando en la palabra, una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Al final, después de que al principio del segundo viaje misionero el Espíritu Santo no permitió, prohibió de hecho que el apóstol Pablo y su equipo fueran a predicar a Asia. Sin embargo, al final de su segundo viaje misionero llegó a predicar a Éfeso. Prometió regresar siempre y cuando fuera la voluntad de Dios, la cual en efecto fue, porque el Espíritu Santo lo mandó en su tercer viaje misionero, y estuvo de 2 a 3 años el apóstol Pablo predicando allí en Éfeso. Se constituyó Éfeso un epicentro del trabajo misionero en toda Asia, de tal manera que el libro de los Hechos nos dice que toda Asia, gloria al Señor, ellos recibieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Cristo, aleluya. Amados hermanos, era grande lo que estaba haciendo el Espíritu Santo por mano de Pablo a favor de Éfeso y a favor de Asia. Y estando ahí en un cautiverio en Roma, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, escribió a esta iglesia que vivía en medio de paganismo, en medio de la idolatría, en medio de tantas cosas que no le agradaban a Dios, y les escribió: no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, aleluya. Ellos no debían de participar de la idolatría del mundo, de la idolatría y los placeres de aquellos que no siguen a Cristo, porque dice la Escritura: el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, aleluya. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo escribió, versículo 11 al final, dice: sino más bien repréndanlas. Es decir, no solamente no debemos de participar de las cosas malas, las cosas que no edifican, las cosas que no me ayudan espiritualmente. Amados hermanos, tenemos que buscar aquello que nos ayuda, aquello que nos beneficia, aquello que nos edifica. Primeramente, lo que tiene que ver con la bendita palabra del Dios eterno, porque esta palabra, dice la misma palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, aleluya. Y guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribe a la iglesia: no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Lo traduce: sino más bien desenmascáranlas. Otra traducción dice: sino más bien repróchenlas. Otra versión lo traduce: sino más bien denúncienlas. No solo no se debe participar de las obras de las tinieblas, sino que se deben reprender, desenmascarar, reprochar y denunciar. Ante el pecado, los cristianos no debemos permanecer neutrales. Muchos cristianos permanecen neutrales ante el pecado. Dice que no están de acuerdo, pero tampoco lo confrontan. El pecado de los amigos, entonces, o de los hijos, inclusive de las personas cercanas, amados hermanos, cuentan mentiras con el propósito entonces de ellos, de no solamente no confrontar el pecado, sino precisamente por causa de la amistad se esconden muchos pecados, valga la expresión, por debajo del tapete, por debajo de la alfombra. Pero el apóstol Pablo, por el bien de la obra, por el bien de la vida espiritual de la iglesia, por el bien de los creyentes, dice: no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Algunas personas que empiezan inclusive a decir: yo escuché que dijo tal persona, pero no dicen cuál persona. No están participando en corregir ese problema. Lo único que están haciendo es repitiendo lo que están escuchando, pero no se está solucionando, porque actúan de manera anónima. No puedo decirle quién dijo, no puedo decirle quién está infectado espiritualmente, no puedo decirle a quién podría usted ayudar para que no esté mal espiritualmente. Eso es participar de las obras infructuosas de las tinieblas, porque dice la Escritura: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Por eso el Espíritu Santo nos recuerda: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien desenmascáralas, repréndelas, denúncialas, aleluya. El pecado fuera de la iglesia, pero también el pecado dentro de la iglesia debe ser confrontado con amor, por supuesto, con mansedumbre, como dice la misma palabra de Dios, pero debe ser confrontado. El cáncer tenemos que sacarlo. ¿Por qué hablar de tanto pecado? Porque el pecado es cáncer. El pecado echa a perder tu vida espiritual. El pecado hace que se corrompa el alma. El pecado es como una gangrena también, que entra el alma, corrompe, y entonces toma todos tus órganos adentro, y entonces hay una metástasis espiritual. Y cuando menos pensamos, la persona está empezando a tener no dolores físicos, dolores del alma, frustraciones, pasiones desordenadas y pecados. Empieza a
maldecir, empieza a chismear, empieza a hacer tantas cosas por en contra de la palabra de Dios, empieza a crear desunidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué causa? Porque está infectado, porque hay un cáncer en el alma, hay una herida del alma. Y entonces, pero aquel obrero que ama a Cristo va a hablar del pecado. Aunque se reviente el diablo, aunque se revienten los brujos, tenemos que proclamar que debemos ser santos, porque Dios es santo. Dios nos llama a una manera santa de vivir para la gloria de su santo nombre. Y el Espíritu Santo, en esta época donde estamos rodeados de pecado, donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le llama malo, donde se impulsan leyes con el propósito de que lo malo esté legalizado, entre comillas, de tal manera que pueda ser aceptado por la sociedad. Ya no solamente no quieren que hablemos en contra de lo malo, quieren que aceptemos lo malo. Ahora también quieren que aplaudamos lo malo. Eso está en contra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice a su amada iglesia: aquellos que ha redimido, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, denúncienlas, traigan a la luz. Aleluya. No quiere decir que vamos a aplastar a aquellas personas que están pecando. No significa que los vamos a exhibir. No, tampoco significa que los vamos a restaurar, que les vamos a ayudar, que no los vamos a aplastar. Pero ¿cómo podemos ayudar a alguien si el pecado es oculto? Si el pecado es escondido. Por eso dice la palabra de Dios: no participes, pero repréndelas. O sea que denúncialas. Aleluya. Eso no habla de difamación, por supuesto, porque la difamación es del diablo. Eso habla de con amor, usar los canales espirituales adecuados, según la palabra. Usar la guía bíblica que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y restaurar a esa persona, ayudar a esa persona para la gloria del Señor. Aleluya. Muchos cristianos permanecen neutrales ante el pecado. Ellos tienen un concepto errado de lo que significa la santidad que Dios demanda a su iglesia. Muchos prefieren cerrar los ojos para no ver el pecado de los demás, incluso de los propios ministros. Aseguran que ellos no deben juzgar a los demás, y como dicen: yo no debo juzgar a los demás, entonces cierran sus labios, y entonces la infección crece en la iglesia, y cuando menos pensamos se va la presencia y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué causa? Porque el Espíritu Santo fue contristado, porque el Espíritu Santo fue apagado, porque el Espíritu Santo no fue escuchado, y el Espíritu Santo mandó un profeta a través del pastor, a través del ministro, con el propósito de que la iglesia se volviera a él. Porque por eso dice el profeta en el Antiguo Testamento: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Malaquías lo escribió. Aleluya. Y el Espíritu Santo dice a su iglesia, a la iglesia que está esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo: santifíquense, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, no te dejes engañar, que nadie te engañe. Aleluya. Amados hermanos y amigos, en esta época muchos aseguran que no se debe juzgar a los demás. Por supuesto, no estamos hablando, reitero, de aplastarlos, pero sí de restaurarlos. Prefieren que la iglesia y el altar estén sucios de pecado en lugar de echar fuera el pecado de la iglesia. Es la época de la neutralidad espiritual. No confrontan el pecado de los hermanos en Cristo porque dicen que son sus amigos. Prefieren la amistad de los hombres en lugar de la amistad con el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribió a los Corintios, primero a los Corintios capítulo 6 versículo 2: ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Algunos no confrontan el pecado porque tienen miedo a las represalias de los hombres, tienen miedo a la venganza de los hombres, pero no la venganza del Dios que es fuego consumidor. Tienen miedo a los hombres, pero han dejado de tener miedo y temor al Señor. No tienen miedo de ser lanzados al infierno por tolerar el pecado que se están callando. Un hijo de luz es alumbrado por Cristo. El versículo 14 dice la escritura: por lo cual dice: tú que duermes
Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Este versículo aparentemente se trata de una adaptación libre de Isaías capítulo 26 versículo 19, que dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierten y canten, moradores del polvo, porque tu rocío es el cual es rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aleluya. También se considera en la teología antecedente, es decir, la teología del Antiguo Testamento, de alguna forma está implícito en Isaías capítulo 60 versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierten y canten. Y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, escribió: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. La luz en las tinieblas resplandece. La luz de Cristo revela la maldad en los corazones. La luz de Cristo en la iglesia de Éfeso revelaba la maldad de toda la ciudad. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. En este versículo se compara el adormecimiento espiritual con la muerte. Solo Jesucristo puede dar vida a aquellos que están muertos. Algunos cristianos aparentan que están vivos, pero en realidad están muertos. Jesucristo le dijo a la iglesia en Sardis: yo conozco tus obras, que tienes hombre de que vives y estás muerto. Aleluya. La iglesia entonces no debe estar adormecida espiritual. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma: ya es tiempo de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Algunos no están sirviendo al Señor, algunos se les quiere ayudar y no se dejan ayudar, algunos se les quiere mentorear, se les quiere ayudar, se les quiere enseñar la palabra, pero no se dejan enseñar, no se dejan ayudar. Amado hermano, quita aquello que está estorbando, quita aquellas cosas que no deben estar en tu vida. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Ya no estés adormecido, ya no estés pensando: o le sirvo o no le sirvo. Algunos inclusive dudan en escuchar la palabra de Dios. Imagínense de qué está alimentando su alma. Han dejado de escuchar la palabra del Señor y su pastor lo pone en línea y su pastor lo pone aquí y acá, y han dejado de escuchar la palabra bendita del Señor, porque hemos dejado de alimentar nuestra alma. Y el alma, si no se alimenta de lo eterno, se alimenta de las tinieblas. O te alimentas de Cristo, o te alimentas del diablo. O te alimentas de la luz, o te alimentas de las tinieblas. Pastor, es que yo no me alimento de nada, soy neutral. No es posible, porque si no te estás alimentando de Cristo y de su palabra, te estás alimentando en el mundo. Aún inclusive de tus propios conceptos, inclusive de tu propia teología. Algunos no sabiendo nada de teología, entonces se dicen a ellos mismos que ellos saben mucho de teología, y dicen: yo sé más que los hermanos, yo sé más que aquel líder, yo sé más que el pastor. Entonces han dejado de tener humildad, porque Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia, pero da gracia a los humildes. Y como no eres humilde, ya no hay esa gracia en ti. Les caes mal a los demás por causa de tu falta de humildad. Por eso dice la palabra del Señor también, que aquel que crea que sabe algo, hágase ignorante. Amados hermanos, para que aprenda a ser sabio, dice la palabra del Señor. La iglesia debe ser luz en medio de las tinieblas. Muchos habitantes de Éfeso practicaban la magia, la brujería, compraban libros de magia en los cuales gastaban mucho dinero. Hechos 19 dice la Biblia que cuando se convirtieron muchos en Éfeso, los libros y las cosas de brujería fueron quemados, y era una gran cantidad de dinero. De hecho, las cartas efesias eran 6 monogramas místicos usados como encantos o amuletos, que son mencionados comúnmente en los círculos paganos. Éfeso era un lugar principal de la necromancia, que significa adivinación practicada por la invocación de los muertos. Ellos practicaban el exorcismo y todas las formas de artes mágicas, pero no lo hacían buscando la presencia de Dios, no lo hacían por supuesto en el nombre de Dios. Ellos buscaban las deidades
paganas, eran idólatras. Por ello, al convertirse a Cristo, muchos quemaron los libros de magia que tenían y practicaban. Algunos todavía tienen idolatría en su casa. Dicen que se convirtieron a Cristo, pero están guardando ahí algunas imágenes, están guardando ahí algunos monos, están guardando sobre todo en sus corazones algunas cosas. Algunos dicen: antes era más feliz porque bailaba, antes era más feliz porque iba a las fiestas paganas, y dicen: antes era más feliz que porque tomaban cerveza o tomaban licor, y antes se quedaban hasta la madrugada en las fiestas. Y algunos pues se quedaban hasta la madrugada en las fiestas paganas y no pueden soportar una predicación de 30 a 35 minutos, amados hermanos. Es porque Cristo no está obrando en ellos, porque han cerrado la puerta del Señor. Pero aquí está nuestro Señor Jesucristo. Él quiere restaurarte, Él quiere llenarte de su Espíritu Santo, Él quiere bendecir tu vida. Él está aquí y está allí donde estás escuchando este mensaje. Dios te ama, bendito su nombre para siempre, aleluya. Alabado sea Dios. Alumbrados por Cristo. Deja que Cristo te ilumine. Deja que la palabra bendita del Señor ilumine tu camino. Obedece al Espíritu Santo en lo que te está diciendo. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aleluya. Hay quienes ya no se impactan por la palabra, es porque están muertos. Hay quienes ya no se gozan, ya no lloran por la palabra, es porque están muertos, adormecidos espiritualmente. A los que están muertos espiritualmente, a los que están muertos, usted los pellizca y no pasa nada. Les puede dar una patada y no pasa nada. Esa persona está muerto. No está la persona de hecho, está el cuerpo que antes habitaba. Lo mismo ocurre espiritualmente. Las personas no sienten, se vuelven insensibles a la voz del Espíritu Santo. Que el Señor rompa las cadenas, que el Señor quite lo que está estorbando. Abre tu corazón al Señor y deja que Cristo te ilumine para la gloria de su santo nombre. Oremos juntos al Señor. Usted puede hoy recibir a Jesús. Dígale: Señor, aquí está mi vida, hoy te recibo. Y también usted hoy se puede convertir al Señor. Y también hoy tú te puedes reconciliar con el Señor. Y tú que estás firme en Cristo, pídele al Espíritu Santo que te ayude a seguir caminando en esa luz, en la luz de Jesús de Nazaret, tú y tu amada familia. Padre, alzo mi mano pidiéndote por todos aquellos que están viendo este video, Padre. Por todos aquellos, los presentes y los ausentes, los que están cerca de mí y los que están lejos de mí. Yo te ruego, Padre, que a cualquier lugar del mundo, aquí a este santuario, pero también para cualquier lugar del mundo, toque sus vidas. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Sana a los que estén enfermos, Padre. Aquellos, Señor, que están pasando por situaciones financieras adversas, abre puerta, Padre. Te pon los medios, Señor, da recursos. Y a nosotros como iglesia también bendícenos de una forma especial. A todos mis queridos hermanos de esta hermosa iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, desde el menor hasta el mayor. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Los amo mucho y les invito a que sigan escuchando también los demás sermones que están también por este medio. Es el pastor Gilberto Montes de Oca que les ama. Dios les bendiga y hasta pronto.